Saludos cordiales a los queridos espectadores de Battleforge Legends, el canal de YouTube especializado en explorar las guerras más grandiosas de la historia de la humanidad, desde las batallas antiguas legendarias hasta los conflictos modernos intensos, y especialmente aquellas guerras profetizadas en la Biblia que darán forma al futuro del mundo. Hoy, nos adentraremos en un tema lleno de dramatismo y de alta actualidad: la línea de tiempo de los eventos que deben ocurrir en Israel antes del regreso de Jesucristo. Las señales proféticas, registradas claramente en los libros de Mateo, Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, se están cumpliendo de manera asombrosa justo delante de nuestros ojos. Desde la restauración milagrosa del Estado de Israel en 1948, la Guerra Relámpago de 1967, para recuperar Jerusalén, hasta los preparativos para construir el tercer templo y las tensiones geopolíticas que escalan en Oriente Medio, todo coincide con las profecías de miles de años atrás. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús sobre las señales de su regreso y del fin del mundo, Él señaló directamente al templo judío y a los grandes acontecimientos que estaban por venir. Estamos viviendo en la fase final de la historia humana. Acompáñenme a analizar cada señal en detalle en el video de hoy. Si les apasionan los análisis profundos sobre guerras, historia y profecías bíblicas, suscríbanse al canal. Ahora mismo activen la campanita para no perderse ningún video, den like y compartan este video si les parece útil y dejen un comentario abajo. ¿Qué señal creen que se está cumpliendo con más fuerza en la actualidad? Empecemos ya. Imaginen. En el año 70 d.C., el poderoso ejército romano con más de 60.000 soldados bajo el mando del general Tito sitió Jerusalén. Tras un asedio brutal que duró meses, destruyeron la ciudad e incendiaron el segundo templo, el magnífico santuario que el rey Herodes había tardado décadas en construir. El fuego ardió con tanta intensidad que el oro y la plata del techo se derritieron y se colaron entre las grietas de las piedras. Para recuperarlo, los soldados romanos levantaron una por una las piedras, cumpliendo exactamente las palabras de Jesús, dichas solo unas décadas antes, en Mateo 24:2. ¿Ven todas estas cosas? De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Desde el año 70 hasta hoy, más de 1950 años, el templo sigue siendo solo ruinas. Los judíos de todo el mundo aún se vuelven hacia Jerusalén para orar esperando el tercer templo. Y aquí está la clave. La Biblia no solo profetizó la destrucción, sino que afirma que el tercer templo será reconstruido. En Daniel 9:27, Mateo 24:15 y Tesalonicenses 2:4. El lugar santísimo del tercer templo será testigo de la abominación desoladora, la señal a mitad de la gran tribulación, cuando el anticristo se proclame Dios. En la actualidad, justo en el monte del templo donde se erigía el segundo templo, organizaciones judías como el Temple Institute están preparando todo, desde vasijas de purificación, vestimentas sacerdotales, hasta el candelabro menorá de oro macizo valorado en millones de dólares. Solo esperan la oportunidad política para construir. Cuando surja el tercer templo, el reloj final de la historia humana, comenzará la cuenta regresiva. Queridos espectadores, esta es solo la primera señal, pero ya vemos cómo la palabra de Dios se cumple en cada detalle. Sigan viendo para conocer la siguiente señal: la dispersión y la restauración milagrosa del pueblo de Israel, tras casi 2000 años, un milagro histórico sin precedentes. ¿Creen que estamos viviendo en los tiempos finales? Tras la destrucción total del segundo templo en el año 70 d.C., la siguiente señal en la línea de tiempo profética es una tragedia que duró casi 2000 años. El pueblo de Israel, dispersado por todo el mundo, millones de judíos fueron expulsados de su patria, vagando por los imperios romano-babilónico, luego por Europa, el norte de África y Oriente Medio. Sufrieron persecuciones brutales desde la Inquisición española en el siglo XV
los pogromos en Rusia, hasta el holocausto horrendo bajo Hitler, que mató a 6 millones de personas. Sin tierra, sin ejército, sin gobierno independiente, exactamente como profetizó en Deuteronomio 28, 64, 65, el Señor te dispersará entre todos los pueblos, no tendrás reposo. Pero la Biblia no se detiene en la dispersión. Dios promete en Ezequiel 36, 37, los reuniré de entre las naciones, y los traeré a su propia tierra. Una nación borrada del mapa por casi 2000 años sería restaurada, algo que nunca ha ocurrido con ningún otro pueblo en la historia. Y milagrosamente, el 14 de mayo de 1948, en Tel Aviv, David Ben-Gurion declaró la fundación del Estado moderno de Israel. Solo horas después, los países árabes atacaron, pero Israel venció. Un milagro histórico. De las cenizas del Holocausto, Israel resurgió como potencia tecnológica y militar. Esta es la señal más clara de que los tiempos finales han comenzado. Tras la restauración de Israel como nación en 1948, un milagro histórico sin precedentes. La siguiente señal en la línea de tiempo profética es el evento que asombró al mundo. Israel recupera el control total de la ciudad de Jerusalén. Cuando nació el Estado de Israel, Jerusalén estaba dividida. La parte este, incluyendo la ciudad vieja, el monte del templo y el muro de los lamentos, cayó en manos de Jordania. Los judíos no podían orar en su lugar más sagrado durante 19 años. Pero la Biblia lo profetizó claramente en Lucas 21, 24. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces, el 5 de junio de 1967, estalló la Guerra de los 6 días. Egipto, Siria, Jordania y los países árabes aliados atacaron a Israel desde 3 frentes. El mundo pronosticaba que Israel sería destruido en pocos días. Pero ocurrió lo milagroso. En solo 6 días, el ejército israelí, con fuerzas mucho menores, derrotó a la coalición árabe, conquistando el Sinaí, los altos del Golán, Cisjordania y especialmente toda Jerusalén. El 7 de junio de 1967, los paracaidistas israelíes entraron en la Ciudad Vieja. El comandante Mota Gur transmitió por radio la frase histórica: «El monte del templo está en nuestras manos». Por primera vez en casi 2000 años, Jerusalén quedó unificada bajo control judío. El ministro de Defensa Moshe Dayan, ante el Muro de los Lamentos, declaró: «Hemos regresado a nuestro lugar más sagrado y nunca nos iremos». Esto no fue solo una victoria militar, sino una señal profética clave, porque todos los eventos finales, construir el tercer templo, los 2 testigos predicando el anticristo, colocando su estatua en el lugar santísimo, requieren que Jerusalén esté completamente bajo control de Israel. La siguiente señal se está desarrollando justo delante de nosotros. Los preparativos activos y sin precedentes para el tercer templo. El Temple Institute. La organización líder en Jerusalén ha dedicado más de 35 años a investigar y recrear cientos de objetos sagrados exactamente según las especificaciones bíblicas. El candelabro menorá de oro macizo de casi 100 kilos, valorado en millones de dólares, ya está terminado. Las vestimentas para el sumo sacerdote, los incensarios, la mesa de los panes de la proposición, el altar, todo está listo, solo esperando el día de uso. Incluso entrenan a cientos de personas de la tribu de Leví como sacerdotes, enseñándoles los cantos sagrados y los rituales antiguos. El punto clave: la purificación con las cenizas de la vaca roja Red Heifer, según Números 19. En 2022, 5 vacas rojas fueron traídas de Texas a Israel, causando conmoción en el mundo profético. Aunque hacia finales de 2025, algunas han sido descalificadas por crecer pelos blancos o negros, y hubo un ensayo de quema de una no apta, el Temple Institute persiste. Han incorporado las restantes a un programa de cría para generar una nueva generación con genes casi 100% puros.
Los rabinos afirman: el problema de la vaca roja no desaparece. Estamos más cerca que nunca. ¿Por qué no construyen ya el monte del templo? Actualmente alberga la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, administrados por el Waqf islámico, bajo control de seguridad israelí. Cualquier cambio podría encender una gran guerra religiosa. Pero las tensiones escalan. Grupos ultraderechistas israelíes llaman cada vez más abiertamente a construir el templo, y el statu quo está siendo desafiado. Todo está casi listo, solo faltan las cenizas de la vaca roja y la decisión política. Cuando surja el tercer templo, ocurrirá la abominación desoladora iniciando la gran tribulación. Esta es una señal de alerta roja. Sigan viendo la siguiente parte. Israel entrará en una paz falsa antes de la guerra terrorífica de Gog y Magog. Ven que estamos en el umbral. Comenten ya y no se pierdan. Israel entra en un estado de paz falsa, tal como profetizó Ezequiel 38:11. Los enemigos dirán: subiré contra una tierra de aldeas sin muros, contra gente tranquila que vive confiada sin muros, ni puertas ni cerrojos. Miren la realidad a finales de 2025. La breve guerra de 12 días con Irán en junio cambió completamente el panorama. Israel, con apoyo de EE.UU, atacó fuertemente las instalaciones nucleares, bases militares y comandantes de alto rango de Irán, destruyendo gran parte del programa nuclear y el sistema de defensa antiaérea. El alto el fuego se firmó el 24 de junio, y desde entonces, el eje de la resistencia liderado por Irán se debilitó gravemente. Hamás se desintegró en Gaza. Tras el alto el fuego de octubre, Hezbollah se desarma gradualmente, según el plazo de fin de año, bajo presión de Líbano y EE.UU. Los hutíes cesaron ataques. Irán intenta rearmar a sus proxies, pero enfrenta grandes dificultades, incluso inestabilidad interna con crisis energética y descontento popular. Actualmente, Israel vive una fase relativamente pacífica. Ya no hay misiles diarios desde Gaza o Líbano. La frontera norte está más estable y el primer ministro Netanyahu declara que se abre una oportunidad de paz regional. Aunque mantiene alta alerta, como construyendo nuevos muros fronterizos con Jordania contra contrabando de armas. Israel se siente más seguro que nunca, bajando parte de la guardia psicológica. Esta es exactamente la paz falsa que advierte la Biblia. Un silencio temporal antes de la gran tormenta. Esta señal se está cumpliendo ante nuestros ojos, abriendo camino a la guerra terrorífica de Gog y Magog, que analizaremos en detalle después. La coalición Rusia-Irán, Turquía, Libia, Sudán, atacando desde el norte. Ven que Israel está sin muros estratégicamente. Tras la fase de paz relativa a finales de 2025, cuando el eje de la resistencia se debilitó gravemente tras la guerra de 12 días con Irán. En junio, Hezbollah se desarma gradualmente, según el plazo libanés, y Hamás se desintegra en Gaza, según el plan de paz de Trump. La siguiente señal es la guerra más terrorífica antes de la tribulación. La guerra de Gog y Magog. Ezequiel 38. Profetiza una gran coalición liderada por Gog, el príncipe de Magog, comúnmente entendido como Rusia, junto con Persia, Irán, Kush, Sudán, Fut, Libia, Gomer y Bet Togarma, regiones de Turquía. Atacarán a Israel desde el norte, apuntando a los altos del Golán, con el objetivo de saquear una tierra sin muros, rica en recursos. Miren la realidad a finales de 2025. Irán rearma frenéticamente a sus proxies. Pese a los daños graves de la guerra de junio, su programa nuclear destruido en gran parte, pero producen misiles 24/7 y buscan restablecer el eje. Rusia sigue cooperando estrechamente con Irán mediante el Tratado Estratégico de enero 2025, suministrando Su-35 y tecnología militar.
Turquía bajo Erdogan es cada vez más hostil a Israel, cortando relaciones diplomáticas, cerrando airspace y puertos y cooperando en energía con Rusia e Irán. Libia y Sudán también se inclinan hacia esta alianza mediante grupos armados. Estos países comparten el enemigo Israel y Rusia podría ser atraída por intereses económicos, gas y recursos que Israel explota fuertemente en el Mediterráneo. Cuando la coalición ataque, Dios intervendrá sobrenaturalmente. El terremoto más grande en la historia de Israel, las armas enemigas explotarán solas, se atacarán entre sí, granizo gigantesco, fuego y azufre del cielo. Ezequiel 38, 18, 22. Al mismo tiempo, señal 7. Los antiguos aliados de Israel podrían neutralizarse o no defenderla plenamente. La consecuencia, señal 8. Fuego sobre Magog y las costas, juicio sobrenatural que conmocionará al mundo, haciendo que muchos judíos reconozcan a Dios. Miles de millones verán el juicio desde el cielo. Muchos judíos reconocerán a Jesucristo como el Mesías. En ese momento la humanidad anhelará la paz más que nunca. Y justo en ese vacío de poder, el anticristo surgirá como un salvador. La Biblia lo llama el hombre de pecado, 2:2. Tesalonicenses 2:3, la bestia, Apocalipsis 13. Un líder talentoso, carismático, con habilidades diplomáticas extraordinarias. Surgirá de Europa o una gran coalición de poder convenciendo tanto a Israel como a los países árabes, aún enemigos entre sí, de sentarse a negociar. El clímax. Firma un tratado de paz de 7 años con Israel y muchos. Daniel 9:27. Este tratado permitirá a Israel construir legalmente el tercer templo en el monte del templo, compartiendo el área con musulmanes o encontrando una solución aceptable para todos, algo que décadas de negociaciones previas fallaron. El mundo gritará: paz y seguridad. 1. Tesalonicenses 5:3. Será alabado como Él traerá una era dorada, resolviendo el conflicto de Oriente Medio de la noche a la mañana. Pero esto marca el inicio de la gran tribulación, los 7 años más dolorosos de la historia humana. Queridos espectadores, este tratado de 7 años es el marcador del reloj final de cuenta regresiva. Cuando se firme sabremos exactamente cuánto falta para el regreso del Señor. Sigan viendo la siguiente parte. Los 2 testigos sobrenaturales aparecen en Jerusalén y los 144.000 mensajeros judíos proclaman el Evangelio por todo el mundo. ¿Creen que algún líder actual se prepara para este rol? Comenten abajo y no se pierdan el clímax. Está muy cerca. Justo después de que el anticristo firme el tratado de paz de 7 años, haciendo que el mundo entero grite paz y seguridad. 2 figuras sobrenaturales aparecen en Jerusalén asombrando y aterrorizando a la humanidad. Los 2 testigos de Dios. La Biblia los describe claramente en Apocalipsis 11. Vestidos con saco, predican en la ciudad vieja durante 1260 días, los primeros 3-5 años de la gran tribulación. Dios les da poderes terroríficos. Pueden lanzar fuego de su boca para quemar enemigos, detener la lluvia, convertir agua en sangre, causar plagas y desastres, todo para proteger su testimonio y probar que Dios es el único. Muchos eruditos bíblicos creen que son Moisés y Elías resucitados, porque Moisés convirtió agua en sangre y detuvo la lluvia, y Elías llamó fuego del cielo contra enemigos. Sean quienes sean, serán 2 lámparas y 2 olivos ante el Señor, predicando arrepentimiento y llamando al mundo a volver a Cristo. El mundo los odiará amargamente. Los llamarán los 2 que atormentan la tierra. Los amenazará de muerte, pero nadie podrá tocarlos hasta cumplir los 3-5 años. Entonces, el anticristo los matará.
Sus cuerpos yacerán en las calles de Jerusalén 5 días, y el mundo entero verá en directo por redes sociales y TV. Y se alegrará intercambiando regalos como en una fiesta. Apocalipsis 7 lo describe claramente. 144.000 personas, 12.000 de cada tribu de Israel, selladas en la frente por un ángel. No son la Iglesia, sino judíos que aceptan a Jesús como Mesías, justo tras la guerra de Gog y Magog, o al inicio de la tribulación. Reciben protección sobrenatural, ni un cabello será dañado, y son enviados por el mundo. Proclamarán el Evangelio con poder terrorífico. Miles de millones oirán el Evangelio en los primeros 5 años de la tribulación, llevando a una multitud que nadie podía contar de todas las naciones a la salvación. Este es el ejército misionero más rápido y efectivo de la historia, sin internet, sin iglesias, solo la palabra de Dios y protección del cielo. Queridos espectadores, estos 144.000 judíos serán llamas en la oscuridad de la tribulación, probando que Dios nunca abandonó a su pueblo. Sigan viendo la siguiente parte. En solo pocos días, el anticristo mata a los 2 testigos, el mundo celebra e inmediatamente ocurre la abominación desoladora. Quieren ser parte del ejército de salvación final. De aquí en adelante, en solo pocos días, una cadena de eventos terroríficos ocurrirá consecutivamente, llevando al mundo del júbilo al horror total. Estos son los momentos más dramáticos de la historia humana. Tras exactamente 1260 días de predicación, el anticristo, ya revelando su verdadera naturaleza, matará a los 2 testigos en medio de Jerusalén. Sus cuerpos yacerán en la calle 5 días. El mundo entero seguirá en directo por TV, redes sociales, livestream. La humanidad no temerá más, sino que se alegrará locamente. Organizarán fiestas, se regalarán como en gran festividad, llamando a los 2 testigos, los que atormentaban la tierra. Es la primera y única vez en la historia que el mundo entero celebra la muerte de 2 personas. Inmediatamente después, el anticristo rompe el tratado de paz. Entra en el lugar santísimo del tercer templo recién construido, se proclama Dios, coloca una estatua viviente de sí mismo, quizá IA o tecnología holográfica, y obliga al mundo entero a adorarlo. Daniel 9:27, Mateo 24:15. Esta es la abominación desoladora que Jesús advirtió, la señal de alerta roja para que los judíos huyan inmediatamente. Millones de judíos restantes en Jerusalén y Judea huirán a un lugar en el desierto preparado por Dios, quizá Petra en Jordania, o un refugio sobrenatural. Serán protegidos durante los últimos 5 años sin que el anticristo ni desastre alguno los toque. Solo 5 días después de abandonar los cuerpos de los 2 testigos, Dios los resucita ante el mundo entero. Se levantan, son arrebatados al cielo en una nube con gran voz del cielo. Inmediatamente, un terremoto terrorífico sacude Jerusalén. La 10ª parte de la ciudad cae, 7.000 mueren, y los sobrevivientes se aterrorizan y glorifican a Dios. Hemos llegado a los últimos 5 años de la gran tribulación, la época más oscura de la historia, con plagas, persecución y guerras globales. El anticristo está en la cima del poder, obligando a todos a recibir la marca de la bestia para comprar o vender, y ejércitos de naciones se concentran en el valle de Megido para la batalla final de Armagedón. En ese momento, la esperanza humana parece apagada, pero de repente, el cielo se ilumina. Jesucristo regresa, no como bebé en un pesebre, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11-16. Lo describe cabalgando un caballo blanco, ojos como llama de fuego, muchas coronas en la cabeza, espada aguda en la boca. Todo el mundo lo verá, todo ojo lo verá. El clímax.
El pie de Jesús toca el monte de los Olivos al este de Jerusalén. Zacarías 14:4 profetiza exactamente: aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los Olivos, y el monte se partirá por la mitad de oriente a occidente, formando un valle muy grande. Un terremoto terrorífico cambia completamente la topografía, creando escape para los judíos sitiados en Jerusalén. En un instante, el Señor destruye todo el ejército del Anticristo con la palabra de su boca. La bestia y el falso profeta son arrojados vivos al lago de fuego. Armagedón termina sin un solo disparo del lado de Dios, solo una palabra. Queridos espectadores, este es el momento más grandioso de la historia. El opresor derrotado, el pueblo de Dios rescatado y el verdadero rey regresa al trono. Solo falta una parte final, el reino de 1000 años de paz. ¿Están listos para recibirlo? Comenten Maranata. Señor, ven pronto. Y no se pierdan el cierre de esta serie. Cambiará para siempre cómo ven el futuro. El momento más grandioso de la historia, cuando Jesucristo regresa al Monte de los Olivos, parte la montaña con un toque de pie y destruye a todos los enemigos solo con su palabra. El mundo finalmente entra en la era que la humanidad ha esperado miles de años. El reino de 1000 años de paz. Jesucristo se sentará en el trono de David en Jerusalén. La ciudad se convertirá en la capital del mundo entero. Reinará las naciones con vara de hierro justa, junto a los santos resucitados y los sobrevivientes de la tribulación. No más guerras, no más hambre, no más enfermedades. El lobo habitará con el cordero, los niños jugarán junto a la cueva de la serpiente. Isaías 11:6-9. La tierra será fértil, como nunca la longevidad humana se extenderá cientos de años. Jerusalén será el centro de adoración global, las naciones subirán anualmente a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14:16. Esta es la era de 1000 años de paz, que todos los profetas mencionan una tierra restaurada casi como el Edén original. Israel finalmente reconocerá a su Mesías y la promesa a Abraham se cumplirá por completo. Tras exactamente 1000 años, Satanás será liberado por poco tiempo para una prueba final, luego arrojado al lago de fuego para siempre. Después, vendrá el juicio final ante el gran trono blanco. Y entonces ocurre lo más maravilloso: Dios crea cielos nuevos y tierra nueva. No más mar símbolo de caos, no más muerte, no más llanto, dolor, ni sufrimiento. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo brillando como joya preciosa, y Dios habitará con la humanidad para siempre. Esto no es un final triste, sino el comienzo eterno de alegría infinita. ¿Quieren vivir en ese reino? Comenten: quiero estar en los cielos nuevos y tierra nueva con el Señor, y compartan este video con sus seres queridos. Esto no es un final triste, sino el comienzo eterno de alegría infinita. ¿Quieren vivir en ese reino? Comenten: quiero estar en los cielos nuevos y tierra nueva con el Señor, y compartan este video con sus seres queridos. Acabamos de recorrer juntos el largo viaje de las 17 grandes señales proféticas que la Biblia registra claramente sobre Israel antes del regreso de Jesucristo. Desde la destrucción del templo en el 70, la dispersión judía por casi 2.000 años. La restauración milagrosa de la nación en 1948. La recuperación de Jerusalén en solo 6 días, en 1967. Los preparativos para el tercer templo, con todos los objetos listos. La fase de paz relativa tras la guerra con Irán en 2025, hasta la guerra de Gog y Magog, formándose claramente
con la coalición Rusia-Irán-Turquía. Todo se está cumpliendo, letra por letra justo ante nuestros ojos, a finales de 2025. Esto ya no es teoría lejana. El reloj profético avanza a toda velocidad. El tratado de 7 años podría firmarse en cualquier momento. Los 2 testigos, los 144.000 mensajeros, la abominación en el templo. Luego Jesucristo regresando al Monte de los Olivos, todo está a muy poco tiempo de nosotros. Cuando lleguen esos días no habrá segunda oportunidad. No habrá neutralidad. O perteneces a Jesucristo o enfrentarás la tribulación terrorífica. Hoy justo ahora es el momento de decidir. No esperen hasta que el cielo se ilumine, hasta que el Monte de los Olivos se parta, hasta que el mundo vea su regreso. Arrepiéntanse, acepten a Jesucristo como Señor y Salvador ahora. Oren simplemente. Señor Jesús, sé que soy pecador. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste. Perdóname y sé el Señor de mi vida. Den like a este video si creen que las señales se están cumpliendo. Compartan ya con familia y amigos, porque el tiempo es muy corto. Suscríbanse a Battleforge Legends y activen la campanita para recibir inmediatamente los próximos videos sobre profecías bíblicas, la guerra final y cómo prepararse espiritualmente. Comenten abajo, ¿ya pertenezco a Jesucristo? ¿O quiero saber más sobre la salvación? Les responderemos a cada uno. Gracias por acompañarnos. Maranata. Señor, ven pronto. Nos vemos en los cielos nuevos y tierra nueva.